todos. Muchas gracias a la proyecto de Lopa, ¿no? Muchas gracias a Editorial Endora por poder compartir con todos ustedes un poco de pues, mi trabajo como escritor, digamos, principiante, ¿no? Tengo muchos años de gusto por la literatura, pero de alguna manera este es mi primer libro así completito, ¿no? Aunque ya llevo un rato escribiendo. Pues aprovechando la confianza y el espacio de tener aquí tan generosos y buenos amigos, les voy a contar un poco mi proceso como escritor. Bueno, yo como a todos, desde muy joven nos gustaba y escribíamos cositas y poesías y así. Un poco después yo empecé a tomar, ya más grande, talleres de narrativa y empecé a hacer mis pininos haciendo pues, mis primeros cuentos, historias y así. Y pasé un tiempo amplio escribiendo, participando en diferentes talleres y haciendo mis primeras cosas. De ahí saqué un par de plaquetas. Porque hay por ahí uno o dos cuentitos de esta colección que son adaptaciones de aquella época. Pero luego, ¿qué sucedió en mi vida? Por cuestiones del trabajo, empecé a escribir de algún tema que para mí era como nuevo. Empecé a conocer todo un mundo porque me empecé a dedicar a escribir sobre iluminación, a escribir sobre la luz, sobre estas cosas. Les voy a contar un poco la historia. Yo antes me dedico a, bueno, yo estudié ciencias de la comunicación y luego estudié periodismo digital y así unas cosas. Y nosotros teníamos una agencia de publicidad y de diseño, estábamos para empresas que hacían focos, ¿no? Como la Philips, la Osram, así. Y de ahí, después de varias cosas, salió un proyecto, yo estudié un máster de periodismo digital, salió un proyecto de hacer una especie de blog sobre iluminación, porque había yo escuchado que estas empresas, por ejemplo Philips, había iluminado las pirámides de Egipto, ¿no? De colores y había sido un gran boom, o que la luz era muy importante en las oficinas porque ayudaba a la productividad de la gente, etc. Entonces empezamos a aprender de ahí y para no hacerles el cuento largo, de repente crear una revista que se dedicaba a escribir de iluminación. Y ahí, algo que parece un tema pues muy X, ¿no? Cuando empiezas a descubrir lo que es la luz como un fenómeno que es totalmente transversal, porque la luz tiene que ver con vida, con biología, con la luz natural, tiene que ver con la poesía, tiene que ver con cosas de metáforas. Obviamente, el negocio tiene que ver con la arquitectura, porque la luz te cambia, la atmósfera, los espacios. Aquí hay unos libros impresionantes. Inmediato detecté el arquitecto Luis Barragán, ¿no? Que es un maestro, un arquitecto mexicano, maestro en el uso de la luz natural para dar al espacio físico una característica diferente, para darle una atmósfera de paz, de percepción. Y entonces me fui imbuyendo en este tema de hablar de luz. Obviamente también el hacer una revista sobre iluminación me permitió conversar con diseñadores de iluminación, que es una profesión que se dedica codo a codo con el arquitecto a plantear cómo resolver lumínicamente un espacio, con artistas visuales, que eso tiene que ver mucho con la luz. La luz, por ejemplo, en el trabajo de, si acá hay fotógrafos, si hay cineastas, si hay escultores, pues es materia prima, sin luz no podemos, es una materia de percepción básica. Si no hay luz no podemos ver el mundo, y les podría yo hablar mucho de este tema. Pero entonces, ¿qué pasó? Yo, de repente, empecé a escribir muchísimo luz para mi revista, y gracias a la pandemia, tuve espacio y pude hacer un mix y juntar estas dos pasiones, ¿no? que ya tenía, que era la literatura y la luz. Entonces, también yo había dejado mucho tiempo los talleres, hubo un momento, quiero confesar que yo estaba siendo como muy exigente con mi trabajo literario y tenía mucha presión, las críticas aparte me hicieron un poco de daño, entonces paré esa parte. Luego entró la parte de que les he contado de hablar de iluminación, y también, ¿qué pasó? Me relajé, dije voy a disfrutar lo que hago, voy a escribir más fluidamente, no me importa, y
De repente salió un cuento, salió otro, que tienen como hilo conductor la iluminación, ¿no? Aquí voy a ver un poco lo que hay como detrás, dice la contraportada: siluetas en las sombras, luces que se filtran entre las persianas, un iluminador en el museo se obsesiona con un cuadro, por ejemplo, una niña lleva una linterna a todas partes, una mujer con su amante prende la luz para mirarse en el espejo. La luz se revela en los escenarios y las emociones de personajes cercanos y entrañables en esta colección de cuentos de Luis Campos, ¿no? Entonces, la luz fue cruza estos cuentos, son historia narrativa, y como dice aquí, le da el poder yo entender la iluminación en los espacios y el estado de ánimo, pues me hizo escribir un poco mejor, me hizo darle más cuerpo a los textos, y me hizo crecer un poco las historias, en tanto que la luz puede crear sensaciones, puede crear emociones, pero es tremendamente útil para poder describir escenarios, para poder describir espacios, y no nada más la luz, sino la sombra y el juego que tienen ellas, ¿no? Entonces, pues para ya no cansarlos con tanto rollo, les voy a leer algún fragmento de aquí. Este libro son 17 historias, 17 cuentos, unos más amplios, unos más pequeños, y todos pues tienen como común denominador la iluminación y la luz. Entonces, hay de diferentes extensiones, la mayor parte son producto de ya mi camino hablando de iluminación en este espacio de pandemia en el 2020, y algunos otros son algunos cuentillos que tenía de mi primera etapa, poquitos, que retomé, reedité, y también les metí un poco de... Tomé los cuentos que tenían más que ver con esta hilo conductor en donde la atmósfera, la claridad, el espacio iluminado, etcétera, fuera importante, ¿no? Entonces, bueno, el inicio de uno de los cuentos es solamente un fragmento, porque espero que luego la tomen y vean un poco más. Es el segundo cuento del libro y se llama Miedo a la oscuridad. Dice así: Carla era una niña que le tenía miedo a la oscuridad. La pequeña sufría con visiones de sombras y figuras oscuras que la acechaban. Cuando su mamá le daba las buenas noches con un beso en la frente, apagaba la luz y salía de su habitación, comenzaban las sombras a amenazarla, especialmente la de las ramas del árbol que estaba justo frente a su ventana. Carla sentía que el follaje estaba vivo, que respiraba y se movía, que sus ramas podían ser brazos o tentáculos de un monstruo vegetal que romperían el vidrio de su ventana y se meterían hasta su cama. También los juguetes, el perchero o cualquier objeto de su habitación podía tomar vida cuando faltaba la luz. Su mejor aliada era entonces una linterna que siempre estaba en su buró. Al salir su madre de la habitación, inmediatamente la tomaba y la encendía. Recorría el haz de luz por el techo, lo dirigía a la ventana para mantener a raya al árbol. Le gustaba también sentarse en la cama y cubrirse con la sábana hasta la cabeza para formar una pequeña tienda de campaña, un espacio íntimo, propio y seguro gracias a la luz de su linterna. Dentro de su refugio, algunas noches leía o creaba historias con sus muñecas, pero otras noches llevaba a su guarida carretes de hilo, unas gafas de sol de su madre, cuentas de colores, llaves o cualquier objeto que pudiera crear sombras o reflejos para jugar con la luz, y no pensar en la negrura que envolvía el resto de la recámara. Cuando creció, Carla siguió cargando su linterna a todas partes para alejar presencias indeseables. La llevaba no solo a los campamentos escolares, fiestas o vacaciones, la usaba siempre, todos los días, cada vez que salía de casa tarde y caminaba por su vecindario. No importaba que hubiera iluminación en la calle, ella la portaba, revisaba los rincones y recovecos oscuros del camino. La noche la inquietaba, pero a la vez la estimulaba. Aprendió a ver la luz, a disfrutarla en las películas y en los espectáculos. Una vez, a los 12 años, fue a ver una función de ballet donde la bailarina estelar siempre tenía un haz luminoso que la seguía en todos sus movimientos. Carla, a diferencia de otras niñas de su edad, no imaginaba que ella era la bailarina. En cambio, le intrigaba saber cómo era posible crear esa atmósfera, ese escenario donde se iban mostrando cosas y personajes con la luz. Un día, ya en su adolescencia, descubrió que existía una profesión llamada diseño de iluminación. No tuvo ninguna duda, Carla encontró su vocación.
Este es el principio de un cuento, y luego veremos la historia de Carla, ya grande, que está trabajando haciendo cosas con Ruth y le pasan cosas interesantes. Si quieren saberlo, les quiero contar, tuve una cuestión muy agradable hoy. Llegué hoy a Guadalajara, venía en el avión y pues traía este libro y me volví a leer en el avión. Me gustó mucho, es un cuento, están muy divertidos. Los cuentos son ligeritos, son fáciles de leer y creo que algo importante para mí es cuando empieza a hablar de luz, que la gente empiece a apreciar un poco el espacio, cómo se siente, cómo está iluminado y lo vibre. Entonces para mí eso es ganancia y que les gusten las lecturas. Hay un cuento muy pequeñito aquí para cerrar. Es un cuento muy diferente a los otros, es muy breve, no se asusten. No es tan de iluminación propiamente dicho, pero sí tiene que ver mucho con esta sensibilidad a la luz y al color, porque también la luz plasma el color, lo revela, ¿no? Revela el color, revela la textura. Es un poco medio poema literario y pues es una cosa muy breve, es muy diferente, es como un cuentito especial, es diferente al resto de los trabajos del libro, pero pues creo que es apropiado leerlo por su brevedad y porque también creo que es interesante. Se llama Sillón Verde. Y dice: las paredes de la galería estaban tapizadas de cuadros abstractos donde predominaba el color verde. 4 muros. Al centro de la habitación solo estaba un sillón de respaldo alto y cojines gordos, también verde. Impaciente se sentó y comenzó a ver el reloj. El segundero avanzaba mientras una ola color naranja empezó a colarse en la galería, por abajo de la puerta, por los plafones del techo, por las grietas de las paredes, por los marcos de las ventanas. Chorros de pintura naranja batían muros y manchaban cuadros antes verdes. El líquido subía rápido de nivel. Primero le cubrió los pies, muy pronto los tobillos, las patas del sillón. El terciopelo verde absorbió la pintura intrusa. Del reloj de pulsera brotó más naranja que salpicó directo a su cara. El aceitoso líquido anaranjado le llegaba al cuello, una alberca. Buceando logró abrir una ventana. Como un náufrago se aferró al sillón y escapó flotando sobre el flujo que salía por la ventana. Flotando en su asiento por la marea naranja, arribó a la cima de un monte. Iniciaba una hermosa puesta de sol.